Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no erréis, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Bien, hoy día vamos a hablar de este verso precisamente que nos advierte sobre ciertas conversaciones que pervierten las buenas costumbres. Si hablamos de pervertir, el significado que un diccionario secular tiene por la palabra pervertir es, por ejemplo, hacer a una persona mala o viciosa. Pervertir también es alterar el estado de una cosa. Y también es hacer que alguien adquiera una conducta contraria a la moral. Eso más o menos es lo que el diccionario más o menos nos dice sobre el pervertir. Entonces, según el verso que acabamos de leer, diría que las malas conversaciones hacen que una persona se vuelva mala o viciosa y altera el estado de una cosa, como por ejemplo la escritura, la Biblia. Hacer que alguien adquiera una conducta contraria a la moral, es decir, a la buena forma de vivir que pone Dios, que está escrita en su palabra, la Biblia. Ahora, la Biblia deja en claro que la moral del ser humano es definida e implantada por Dios. Es la conducta apropiada de una persona consigo misma y con los demás, que generan un comportamiento adecuado para la convivencia de una familia y por ende de una comunidad. Ahora, si no existe moral alguna, el mundo sería peor que una selva, donde el más débil sería violado, sería golpeado, sería esclavizado, sería torturado, sería reducido como persona a un ser de poca importancia y sería simplemente para el uso como esclavo o tratado como una cosa. Creo que tanto el ser humano creyente de Jesucristo como el ateo estarían de acuerdo en que la civilización tiene que ser dirigida o debe tener una moral. Ahora, en la Biblia, la moral también se define como buenas costumbres. Cuando la Biblia habla de buenas costumbres, está hablando de la moral. Pero también se preocupa de enseñar la Biblia que la moral o las buenas costumbres pueden ser atacadas por los espíritus inmundos que usan a ciertas personas. Una de estas técnicas de ataque, que de hecho es la más utilizada por estos espíritus, es a través de la palabra, es decir, de hablar, de usar a ciertas personas para hacer que otras cambien su conducta. Como vemos, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres o la moral de las personas. Nótese bien que el verso dice no erréis, o sea, no os equivoquéis, tengamos cuidado, no caigamos en equivocaciones. ¿Cuál equivocación? En discriminar. Hoy en día, el 2018, se habla mucho de esta palabra de discriminar y la toman como algo malo. Eres un discriminador, eres malo, eres horroroso. No, amigo, discriminar significa hacer diferencia, saber elegir entre lo bueno y lo malo. Eso es discriminar. Que yo tener una conciencia plena para escoger entre hacer lo bueno
o hacer lo malo. Eso es discriminar. No es malo como te están poniendo ahora cuando se habla mucho de esta palabra, pero le cambian el significado. Ahora, esto nos recuerda las enseñanzas de nuestros padres, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿cierto? Que nos advertían que no nos juntáramos con ciertas personas o que no conversáramos con extraños. Si hablamos de pervertir la moral o buenas costumbres de las personas, hablamos del trabajo básico de los espíritus inmundos, que día a día pervierten la moral de las personas, llevándolas a practicar vicios y costumbres en contra de la naturaleza humana. Esto es claro y lo podemos encontrar claramente en la Escritura. En Mateo 13:4 dice, por ejemplo, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Posteriormente Jesucristo, que es el que estaba diciendo esto, explica que efectivamente la semilla es la palabra de Dios que está siendo sembrada en el mundo, en el corazón de la gente, y que después de eso venían las aves del cielo. Las aves en esto, estas aves son representantes o nos muestran el trabajo de los espíritus inmundos, que vienen y se comen esa palabra sembrada en los corazones de la gente. O sea, el trabajo de los espíritus inmundos es sacar la semilla, la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu mente para que tú no te salves. Ahora, además de este ataque, se efectúa también mucho en la doctrina bíblica, en la enseñanza de la Biblia y por ende el conocimiento de Dios. Desde el comienzo de la vida del ser humano, por ejemplo, tenemos que ya allá en el principio de la vida, en el huerto, Satanás entró en una conversación con Eva. Ella se metió en una conversación que estaba dirigida por Satanás de principio a fin, en la cual no debió haberse metido, pero se metió. Ahora vemos cómo Satanás, con esta conversación, pervirtió el conocimiento que Eva tenía sobre Dios. Ella ni se dio cuenta que este ser, poseyendo a un reptil, le habla y trata a Dios de mentiroso. En ese mismo instante, Eva debería haber terminado con esa conversación, pero no lo hizo. Y como sabemos, cayó en desventaja. Ahora, ¿cómo podemos ver que vemos, por ejemplo, en Génesis 3, capítulo 1, cuando dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Aquí Satanás, usando a un ser de carne como esta serpiente, pervierte la orden de Dios, porque la orden de Dios era de que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del que estaba en el centro, que era el árbol del bien y del mal. Pero aquí él astutamente le pregunta a Eva diciendo, así que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Esto es para iniciar la conversación. Le cambia la orden, le cambia lo dicho por Dios. En eso va todo el engaño, cambiar lo que Dios dijo por algo parecido. Es fácil engañar así. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres.
Si, por ejemplo, la orden que Dios le dio, por ejemplo, a Noé, fue de construir una barca, y así lo hizo, ¿cierto? Y lo hizo durante más de 100 años. Y durante este tiempo, durante más de 100 años, Noé pregonó a todos los que pudo, a todos los que conoció, que Dios destruiría la vida de todos los humanos y de las bestias con un diluvio, pero no le creyeron. El mundo entero estaba pervertido en vicios y en desviaciones sexuales. Los hombres, por ejemplo, en aquel tiempo se casaban con hombres y además se casaban con animales, practicaban la idolatría, practicaban la brujería, practicaban el incesto, la necrofilia y cuánta cosa inmunda un ser humano puede llegar a practicar. Nótese que es fácil de pervertir a una persona, pero pervertir a una persona toma tiempo. Por eso que a veces resulta más fácil y más rentable para un espíritu pervertir a alguien que tiene la capacidad de pervertir a otros. Por ejemplo, a los senadores, pervirtiendo a los senadores para que legislen a favor de perversión, es más fácil, es más rentable para un espíritu. Hoy hay un país como Chile, por ejemplo, que tiene 19 millones de habitantes. Y dentro de ese universo de 19 millones de habitantes, aproximadamente, algunos dicen que ni siquiera llega a esa cifra, pero algunos aproximadamente habrían 2000 personas que son homosexuales. Y siendo aún así tan pocos, tan ínfima la cantidad comparado con la totalidad que son 19 millones, los diputados y senadores de este país invierten casi un año entero para sacar una ley que permita que los hombres se casen con otros hombres y puedan adoptar hijos. No sé si usted se da cuenta de lo difícil que es que los políticos trabajen en algo que solo le interesa a 2000 personas, que serían eventuales votantes en lugar de trabajar para los 6 millones o casi 7 millones de votantes, que son la mayoría, que exigen, por ejemplo, que estos legislen para que los delincuentes no tengan tantas garantías que sobrepasan a las pocas garantías que tienen las víctimas. Todos tenemos claro que los políticos siempre se mueven viendo si les conviene. Es decir, ellos trabajan para que lo que ellos aprueban sirva a la mayoría de los votantes para así asegurar su reelección, ¿cierto? Pero qué extraño que en el caso de los homosexuales invierte casi todo un año legislativo para poder sacar leyes que favorecen solamente a 2000 personas dentro de un universo de 19 millones. ¿No te parece extraño? Bueno, es extraño justamente porque tras del movimiento homosexual hay plata. Hay una gran cantidad de plata. Y esa plata viene de fuera de Chile. Viene de la familia Rockefeller. Viene de Soros, ese hombre maléfico que anda por todo el mundo. Donde mete las manos ese maldito, está la obra de Satanás. Y por supuesto, los espíritus inmundos que están detrás de Soros y de los Rockefeller. Sin lugar a duda. Ahora, ¿qué pasa en la vida diaria de un país cualquiera cuando una madre, por ejemplo, le dice a su hijo, no te juntes con ciertas amistades? La respuesta del hijo o de la hija siempre va a ser la misma. ¿Por qué? En la respuesta, que no advierte el peligro.
Hay una frase que los adolescentes y los jóvenes repiten mucho. Esa frase dice más o menos así: mis amigos usan droga, pero yo no. Me junto con ellos, pero yo no uso drogas. Pero les puedo asegurar que no hay día que nos falte en que sus grandes amiguitos le ofrecen droga. Y él, por supuesto, dice que no, pero todos los días le van a ofrecer droga, todos. Todos los días, sabiendo que él no usa, todos los días van a intentar meterle ese vicio maldito. Todos los días van a intentar pervertir las costumbres de este cabro, de este muchacho. ¿Por qué? Porque es el trabajo de los demonios, es el trabajo de los espíritus inmundos que tienen ya a esa gente cautiva. La tienen cautiva en esos vicios, por lo cual van a intentar que el otro también se mueta. El libro de los Proverbios, en el capítulo 13, verso 20, dice algo muy claro que simplifica todo esto. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Los jóvenes que se juntan con personas inteligentes, ciertamente, cierta inteligencia de ellos adoptará. Mientras los jóvenes que se juntan con drogadictos, tarde o temprano, su buena conducta será quebrantada y se perderá. Y caerá en la perversión, porque se está juntando con gentes malas. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres o la moral. Vale decir, las malas conversaciones con gente que no corresponde termina ensuciando la conducta de una persona buena. Por eso que es que la Biblia dice que Dios le pidió, por ejemplo, a uno de sus profetas diciendo que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Hoy sería más fácil decir, por ejemplo, que los viciosos, que los borrachos, los ladrones, que los asesinos, los adúlteros, que los homosexuales, los estafadores, que los pedófilos, los drogadictos, se conviertan en lo que tú eres, un cristiano, y no tú, cristiano, te conviertas en uno de ellos practicando lo que ellos practican. ¿Te das cuenta? Entonces, en el Nuevo Testamento se pide, por ejemplo, al cristiano a no recibir a una persona que no venga con una doctrina que sea bíblica, que no sea, que venga con una enseñanza que no sea de la Biblia. Es decir, que no acepte las enseñanzas de ninguna religión pagana contraria a la Biblia. Y esto lo podemos leer prácticamente en segunda de Juan, en el capítulo 1, verso 10, donde dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido. Esto no quiere decir que si viene un familiar suyo, un amigo suyo a visitar, lo que no es un cristiano, usted lo va a echar de patadas para afuera. No, se refiere a que usted no acepte las enseñanzas que este hombre tiene, que usted no adopte la creencia que él tiene. Al contrario, usted, que tiene el conocimiento de la verdad, tiene que hacer partícipe a este hombre de la doctrina bíblica para que él cambie, y no para que usted cambie y se vuelva como él. Bien, entonces, como vemos que la Biblia nos enseña a vivir practicando las buenas costumbres o la moral que Dios manda. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que la Biblia está impregnada de un camino, una conducta de vida que Dios nos muestra, que es el Evangelio.
que es la voluntad de Dios. Esa es la moral de Dios. En relación más directa a nosotros, hay muchos que dicen ser cristianos, pero lo que predican no tiene nada que ver con la enseñanza de la Biblia. Como vimos al principio, pervertir es cambiar una cosa. En este caso sería la enseñanza, lo que dice la Biblia. Cambiarla, deformarla o transformarla. Este es el motivo por el que hoy existen miles de personas supuestamente evangélicas que practican la magia, que practican la homosexualidad, que practican la idolatría y hasta algunos practican el satanismo, pero no cesan de decir que ellos son cristianos. Ni siquiera saben el significado de la palabra cristiano. Cristiano es seguir las enseñanzas de Cristo. El cristiano tiene que predicar y vivir según las enseñanzas de Jesús. El que no haga las enseñanzas de Jesucristo es un hijo del diablo, por más que grite ser cristiano. Oye, pero si Judas Iscariote decía ser cristiano y hoy se está quemando en el infierno, y no es idea mía, lo dijo claramente Jesucristo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir yo soy cristiano, hay que vivir como cristiano, hay que practicar lo que practica un cristiano, que es la vida según la Biblia. Si usted ha escuchado, por ejemplo, decir a cierto cantante por ahí que dice ser cristiano, un tal Adrián Romero, que dice que Jesús es un camino que lleva al Padre que está en los cielos. Este hombre está pervirtiendo el Evangelio de Jesús, lo está cambiando, lo está transformando, lo está ensuciando, porque Jesús es el único camino que lleva a Dios Padre. No existe otro camino. Y el Dios que está defendiendo este Adrián Romero, Alá, es un demonio que tiene engañados a esos pobres árabes. Pero él sigue proclamando a todos los países a lo que va, que Alá y el Dios de la Biblia son el mismo, y es una mentira. ¿Cuánta gente ha sido pervertida espiritualmente por este personaje? Solo calcule. No erréis. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres o la moral de las personas. Ese es el trabajo del diablo y los demonios, por lo que puedo decir sin temor a equivocarme, que lo que transforman el Evangelio o lo cambian mezclándolo con paganismo o filosofías huecas, están trabajando para el diablo y le pertenecen al diablo. En Juan capítulo 8, verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lucifer se ha esmerado en pervertir el Evangelio de Jesús y de hecho lo ha logrado en cierta medida. El mensaje de Jesús es claro y breve.
Jesús salva y te lleva al cielo para vivir con Él eternamente. Pero hoy, 2000 años después, la mayoría del mundo está siguiendo a un Dios inventado por un demonio como Alá, está siguiendo a Buda, a Krishna y cientos de dioses y falsos profetas, y la mayoría del mundo sigue esto. Otro tanto se declara ateo. Y los que tienen un cierto conocimiento de Jesús están tratando cada día de ser engañados con predicadores falsos, enseñando a un Jesús falso, interesado en plata, que te recibe y puede seguir siendo ladrón, que te recibe y puede seguir siendo un asesino, un brujo, un homosexual, un satanista, un violador o un estafador. Mentira. Ese no es el Dios que sale en la Biblia. No es el Dios verdadero. Porque Jesús, el Jesús de la Biblia, el verdadero, el real, demanda arrepentirse. Es decir, dejar de hacer lo malo. O sea, dejar de practicar todo lo que nombramos anteriormente, como la idolatría, dejar la hechicería, la homosexualidad, el hurto, el robo, dejar el adulterio, la magia, dejar los asesinatos, las violaciones, la estafa, la drogadicción, el alcoholismo y etc. Y después de dejar todo eso, convertirse a Jesús, o sea, volverse a Dios, dejar lo malo y comenzar a practicar lo que Dios declara bueno y sano, moralmente y espiritualmente. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres o la moral de las personas. Muchos ejemplos podríamos mencionar de cómo esto es real. Cientos de personas hoy están en la cárcel, otros están muertos por escuchar personas que sin saberlo trabajaban para el diablo y pervirtieron a esa gente llevándolas a una vida oscura. En el caso, por ejemplo, del pobre Judas Iscariote, Lucifer lo pervirtió. ¿Y cómo comenzó? Primero hizo un trabajo en su mente. Lucifer pervirtió el conocimiento que Judas Iscariote tenía sobre la venida del Mesías. Y en ese tiempo era muy popular una doctrina en la que los judíos, una gran cantidad de ellos, la mayoría, esperaba al Mesías que iba a venir a salvar a los judíos, que iba a reunir a todos los judíos que podrían pelear, iba a hacer un ejército, e iba a destruir a los romanos y los iba a liberar. Ese era más o menos lo que Lucifer pervirtió en la mente de Judas sobre el Mesías. Entonces, al tener este conocimiento del Mesías pervertido, Judas, cuando Judas vio que Jesús no se movía dentro de sus parámetros según debía moverse el Mesías, según él, se endureció su corazón. En ese momento Lucifer pudo meter en su mente fácilmente la idea de entregar a Jesucristo y además ganar algo de plata. Ahora, no contento Lucifer con haber hecho que Judas entregara a Jesucristo, después de usar a Judas y ver lo arrepentido que Judas después se sintió, le metió la idea a Judas de matarse. Y así Judas se mató. En lugar de buscar el perdón de Jesucristo, él prefirió matarse. Y hoy está en el infierno quemándose por los siglos de los siglos. Y Judas, la Biblia lo dice,
En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Bueno, la Biblia siempre nos enseña, nos adoctrina, nos da una cierta disciplina bíblica, una disciplina divina. Y la Biblia entonces con este simple verso de unas pocas palabras nos dice mucho. No erréis, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Y es verdad, Judas no habría pensado lo que él estaba pensando si alguien no le hubiese hablado sobre esa idea errónea del Mesías. En cambio, él ya estaba contaminado porque Lucifer había usado a alguien, a uno de sus hijos, para que le hablase a este Judas y le metiera en su mente esa doctrina, esa enseñanza equivocada con respecto a la venida del Mesías. Si Judas tal vez no hubiese estado contaminado con eso, él se habría convertido realmente en cristiano. Pero no fue así. La importancia de saber escuchar. Nosotros tenemos que ser discriminadores. Discriminar no es malo. Hoy en día se está enseñando generalmente la comunidad homosexual siempre utiliza la palabra discriminador como una palabra mala, que tú discriminas al homosexual porque es homosexual, que es malo eso. No, amigo, discriminar es la capacidad de ver y hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, lo legal y lo que no es legal para Dios. Eso es discriminar. Y debemos discriminar las conversaciones que escuchamos, las conversaciones que o las enseñanzas que le den. Hoy en día, por ejemplo, en las universidades están siendo utilizadas por un montón de gente para apartar a las pocas personas que tienen un cierto conocimiento de Jesús, para apartarlos de ese conocimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, universidades que antes eran universidades evangélicas, donde se oraba cada vez que comenzaba una clase. Hoy en día eso ya ha muerto. Hoy en día los pocos cristianos que pueden llegar a esas universidades están siendo bombardeados por los distintos profesores para minar su fe. Hay que tener mucho cuidado. No porque venga un académico con todos los doctorados que tenga y venga a decir que Jesús no existe o que la religión es una basura o que esto y lo otro, no necesariamente tú te vas a sacar el sombrero y le vas a decir, sí, señor profesor, si usted lo dice, así es. ¿Quién es un profesor? ¿Qué es lo que es un profesor de universidad? No es nada. ¿Qué es lo que es un científico? No es nada. El hombre no es nada. Jesús lo es todo. Yo voy a aplaudir a cualquier hombre que enseñe o diga algo si eso no va en contra de las enseñanzas de Jesús. Pero por muy inteligente que sea el hombre, que venga a decir algo en contra de la palabra que Jesús dejó para nosotros, yo no voy a escuchar a ese hombre porque para mí va a ser el imbécil más grande que pisa la tierra. ¿Por qué? Porque he aprendido a discriminar, he aprendido a saber lo que debo escuchar y lo que no debo escuchar. Porque la Biblia lo dice, no erréis. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Está claro, está mucho más que claro. Y esto lo vemos que comenzó desde el principio, desde que
el Señor comenzó a levantar su iglesia. Dentro de los propios 12, eh, Judas cayó, y no cayó solo por caer, sino que fue una enseñanza que el Señor nos da, que por muy bien que estemos, por muy cerca que estemos del Señor, que no nos sintamos completamente seguros de nosotros mismos, porque podemos caer por escuchar malas conversaciones, malas amistades. Todo tiene un sentido final. Todo principio lleva a un final. El principio de una amistad siempre va a tener un final, y ese final puede ser bueno o puede ser malo, y debemos entender y saber adelantarnos a la jugada y ver qué final nos puede llevar cierta amistad, que nos puede llenar de ciertas conversaciones que no son buenas para un hijo de Dios. Vemos también, por ejemplo, que mientras el apóstol Pablo se movía por Asia, predicando el Evangelio de Jesucristo, mientras él iba levantando iglesia, iba enseñando la doctrina de Jesús, en varias oportunidades podemos ver en el libro de los Hechos, donde el mismo Pablo deja claro que algunos de los hermanos que solía acompañarle en su predicar lo había abandonado. Que había dejado, no solamente lo había dejado a él, sino que lo había dejado a Jesucristo, había dejado al mundo. El mismo apóstol Pablo tuvo la oportunidad de luchar contra las filosofías griegas, llamándolas huecas, falsa ciencia. Y el apóstol Pablo tuvo que luchar contra estos filósofos como los epicúreos y los estoicos, cuando se tuvo que enfrentar con ellos. Y esto es una marca un precedente, diría yo, para cada uno de los seguidores de Jesucristo. Porque hoy en día, en el mundo en el que vivimos, se respeta mucho a los filósofos griegos. Se habla mucho de Platón, se habla mucho de cada uno de estos filósofos griegos, y poco menos que se le levanta un altar a esta gente, y eran solamente hombres. Y no solamente eran hombres paganos, eran hombres que practicaban las ilegalidades propias de un pagano. Pero el mundo de hoy los levanta, los ensalza. En las escuelas se enseña de ellos, en las universidades siempre dan trabajo sobre estos filósofos griegos, pero fácilmente descalifican a Jesucristo. Fácilmente en la universidad hay profesores que denigran el Evangelio, desprecian el señorío de Jesús, hablan mal, tratan a los seguidores de Jesucristo como de imbéciles, de ciegos, de ignorantes. No se conforman ellos con estar perdidos ellos, sino que quieren hacer que los demás que se están arrimando al lado del Señor
también se pierdan. Hoy en día, la gran mayoría de los doctos, de los eruditos del mundo, están trabajando para Lucifer. Ellos no tienen idea que están trabajando para Lucifer. Ellos no tienen idea de que ellos le pertenecen a Lucifer. Y para allá para ellos se creen buenos. Ellos están creídos que ellos son lo máximo, que están en lo correcto, pero están equivocados. Están tremendamente equivocados. No saben lo que dicen, no saben lo que enseñan. Se enredan en tanta palabrería, en tanto conocimiento, y solo repiten como loro lo que alguien les enseñó, sin siquiera asimilar lo que les enseñaron, sin siquiera preocuparse de estudiar. ¿Será cierto lo que me dijeron? ¿Será cierto lo que me enseñaron? Bueno, para ellos yo les diría lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el verso 44. Palabras del propio Jesús que dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le estaba diciendo esto no a cualquiera. Jesús le estaba diciendo esto a los fariseos, a los escribas, a los más altos funcionarios de la religión judía, que habían sido pervertidos, que habían sido llevados cautivos por espíritus inmundos, que le habían hecho entender las escrituras de una manera pervertida, de una manera cambiada. Todo ellos lo pasaban por el sedazo de su mente. No estaban haciendo caso a la escritura, estaban haciendo caso a su ideología, a su filosofía espiritual recibida por los espíritus inmundos. Por eso que Jesús les dijo esto. Ahora, Jesús no les dijo que eran hijos del diablo para ofenderles. Jesús les dijo que eran hijos del diablo porque ellos eran hijos del diablo. Jesús no ofende, Jesús no miente, Él siempre va con la verdad. Ahora, esto nos queda como enseñanza para nosotros, y hay mucha gente que hoy en día no quiere entender, no puede, yo no sé si tienen la capacidad de poder comprender que si en aquel entonces, entre el pueblo judío que adoraba a Jehová de los ejércitos, teniendo al mismo Jehová ahí con ellos, hecho hombre, no le escucharon. Teniendo ahí a su lado al mismo Dios hecho hombre, ellos estaban perdidos. Estaban siguiendo enseñanza de los espíritus inmundos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y si pasaba en aquel tiempo, ¿por qué tú no puedes creer que hoy en día esté pasando esto? Y esto pasa más que antes. Hay gente que tiene puestos importantes. Hay gente que son obispos, que son pastores, que hablan y hablan, que predican y predican, pero no son de Jesús.
Hablan de Jesús, pero no son de Jesús. Cuidado con eso. No erréis. Las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Según las palabras, si tu moralidad cambia, si te vuelves inmoral, es porque estás escuchando al equivocado. Que Jesucristo te bendiga grandemente.